Bienvenidos a este video. Nuestro grupo está conformado por Matías Daniel Chiachio, Camilo Sixto Grabré, Luis Ariel Espinosa y yo, Fabricio Manuel Mancilla. Cursando actualmente el segundo año, primer cuatrimestre, de la carrera de licenciatura en Sistemas de Información en la sede Formosa de la Universidad de la Cuenca del Plata, editamos este video explicativo a fin de cumplir con el trabajo práctico evaluativo número 1 de la asignatura Ingeniería de Software 1, denominado Ciclos de Vida y Diseño Estructurado de Software. Para esta instancia de evaluación, el profesor Cristian Fernando Cercuán nos solicitó elegir una empresa a partir de una lista y en base a ella diseñar un sistema en base a una tabla de requerimientos funcionales y no funcionales, diagramas de flujo de datos desde el nivel 0 hasta el 2, diagramas de entidad-relación y un diccionario de datos. Además, desde el día en el que nos brindaron las consignas, diseñamos un diagrama de Gantt que nos permitió definir nuestra planificación y anotar nuestro progreso en el transcurso de las semanas. Buenas, soy Matías Chiachio y pasaré a explicar cómo se llevó a cabo nuestra entrevista. Lo primero que hicimos como grupo, luego de haber elegido nuestro sistema como una farmacia, fue coordinar con el dueño de una e ir. Pero antes de ir hacia allá, no podíamos ir sin nada. Debíamos tener algo para no hacerle perder el tiempo ni al dueño ni a nosotros mismos. Hicimos un cuestionario en el cual se encuentran preguntas de distintos temas. Lo dividimos en apartados como preguntas generales, preguntas del área de venta, atención al cliente, preguntas del área proveedor, preguntas del área de stock o inventario, preguntas del área de personal y unas últimas preguntas para ir finalizando la entrevista. Muy buenas, mi nombre es Espinosa Ariel. Yo voy a hablar un poco de nuestro diagrama de Gantt. Cabe mencionar que el diagrama de Gantt es una herramienta que nos permite planificar y seguir las actividades desarrolladas dentro de un proyecto. Esta herramienta nos permitió visualizar de forma más clara y cronológica todas las actividades que involucraron, en nuestro caso, un sistema de farmacias. Esto nos garantizó que cada fase se ejecute dentro de unos plazos establecidos y de manera coordinada. Hemos dividido el proyecto en etapas bien definidas que abarcan desde la fase inicial, que vendría siendo la selección del sistema, y la realización de la entrevista, la cual fue en una farmacia con el dueño de la farmacia. Luego, pasando por el desarrollo y documentación, en este caso la elaboración del informe digital, luego la confección de la tabla de datos de niveles 0, 1 y 2, tanto a mano como utilizando herramientas Case. También realizamos el diagrama de entidad-relación en un boceto a mano y también lo pasamos a las herramientas Case. El diccionario de datos también fue desarrollado, al igual como la producción del video explicativo y finalmente la presentación del trabajo. Los requerimientos funcionales son aquellos que describen las funciones específicas que el sistema debe realizar. Detallan qué hace el sistema, como el registro de ventas, la gestión de inventarios o la emisión de facturas. En nuestro caso, tenemos 6 requerimientos funcionales, los cuales son la gestión de cliente, gestión de proveedores, gestión de compra, gestión de venta, control de stock y la gestión administrativa, los cuales se desglosan en subprocesos. En el primer caso, en la gestión de clientes, se desglosa en el cargar cliente, el cual es el proceso mediante el cual el cliente se cargan los datos del cliente en el sistema.
Luego tenemos la gestión de proveedores, donde se cargan los datos del proveedor y el catálogo del proveedor. La gestión de compra, en donde se selecciona y compra el producto, se realiza el pago del proveedor, se envía el informe de compra a gestión de administración, se actualizan los precios y la solicitud de dinero que realiza la gestión de compra a gestión de administración. Luego, en gestión de venta, se realiza el pedido del cliente, el pago del cliente, se busca en el almacén de lista de precios el precio del producto y se envía el informe de ventas a control de stock y a la gestión de administración. En control de stock, en el requerimiento funcional del control de stock, se actualiza el inventario y la gestión administrativa se registra y consulta de los informes, tanto el informe de compra y de venta. Y la gestión de administración confirma el dinero que la gestión de compra solicitó. Por otra parte, tenemos los requerimientos no funcionales, que son características de calidad que definen cómo debe comportarse el sistema. Incluyen aspectos como la seguridad, la usabilidad, el rendimiento, la escalabilidad y la disponibilidad. En nuestro caso, como venía diciendo, los requerimientos no funcionales son el rendimiento, por ejemplo, que el sistema debe ser capaz de procesar solicitudes en menos de 2 segundos durante horas pico. Otro ejemplo, la escalabilidad, que el sistema debe poder adaptarse al crecimiento de la farmacia. Por ejemplo, aumentar el número de registros de clientes, medicamentos y proveedores sin afectarse. La seguridad, que la autenticación mediante usuarios y contraseñas o incluso mediante sistemas biométricos. El cifrado de datos sensibles como información de cliente y medicamentos. Y la protección contra ataques externos. La disponibilidad, que funcionar con redundancia para evitar interrupciones en caso de fallos. La usabilidad, que la interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para los empleados. La compatibilidad, la integración con sistemas existentes como lector de código de barras, software contable y plataforma de pago. El mantenimiento, las actualizaciones regulares sin interrupción del servicio. La conformidad legal, cumplir con regulaciones locales sobre el manejo de datos personales, como la Ley de Protección de Datos en Argentina. Y la portabilidad, el acceso remoto mediante aplicación móvil o navegador web, o funcionar en diferentes dispositivos y sistemas operativos. El diagrama de flujo de datos, o también conocido como DFD, son herramientas visuales que representan los flujos de datos dentro de un sistema, identificando los procesos que transforman esos datos, los almacenes donde se guardan y las entidades externas que interactúan con el sistema. Este diagrama de flujo de datos tiene varios niveles. Uno de ellos es el nivel 0, o también conocido como diagrama de contexto. Este nivel representa el sistema como una única entidad o proceso externo, mostrando sus interacciones con entidades externas. En el nivel 0, el sistema se considera una caja negra y se muestra simplemente como un proceso único que recibe datos de entidades externas y produce resultados para esas entidades externas, y no se muestran los detalles internos del sistema en este nivel, sino solo las interacciones de alto nivel con el entorno externo. En el diagrama de nivel 0, también llamado de contexto, se tiene a una única entidad denominada sistema para una farmacia, cuyo índice es 0, que se relaciona con entidades externas,
es decir, aquellas que pertenecen al ambiente. Por un lado tenemos a cliente, quien le envía la selección de producto, el registro del cliente, el pago del pedido al sistema, y este le devuelve un remito y una factura. De manera cronológica, el proveedor le envía el catálogo al sistema, además de su registro. El sistema le envía el orden de compra y el pago, y finalmente el proveedor devuelve el remito y la factura. Como última entidad que ocurriría en medio de las demás, tenemos a organismos de pago, que recibe un formulario de pago del sistema y devuelve un comprobante de pago. Antes de continuar con el diagrama de flujo de datos, debemos saber la definición del nivel 1 y del nivel 2, 3 o etc. El nivel 1 lo que se hace es descomponer el proceso principal en subprocesos o funciones de alto nivel, mostrando qué datos de entrada recibe cada subproceso y qué resultados produce. Las interacciones entre subprocesos y entidades externas se detallan un poco más, pero no las actividades internas de cada subproceso. Mientras que en el nivel 2, 3 o etc., el sistema se descompone en subprocesos más pequeños y detallados, mostrando con precisión las actividades individuales y los flujos de datos entre ellas, lo que permite entender cada función interna del sistema de manera exhaustiva según la complejidad requerida. Bueno, ahora paso a explicar el diagrama de flujo de datos nivel 1 de nuestro sistema. En él encontramos un subsistema llamado gestión de clientes, el cual tiene como entrada de datos el ingresar datos clientes. Este flujo lo que hace es que recoge los datos que se quieren registrar para un cliente. De salida tenemos el solicitar datos clientes, que consiste en pedir de manera estructurada la información actualizada del cliente. Vemos que se relaciona con una entidad, con un almacenamiento, en este caso clientes. Vemos que como entrada tiene registro de datos clientes y búsqueda de datos clientes. Básicamente son los flujos donde se capturan los datos del cliente y se consulta la información existente de un cliente. Como salida tenemos que el flujo devuelve la confirmación de la información solicitada. En el subsistema 2 de gestión de proveedores, eh, este subsistema se ocupa de la administración de proveedores, desde el registro inicial de su información hasta la verificación y consulta de documentos relacionados. Su función es garantizar que los datos de los proveedores estén actualizados, lo que es crucial para las operaciones de compra y para coordinar la relación con los proveedores. Ahora pasaré a explicar cuáles son los flujos de entrada que tiene. Uno de estos flujos es el registro y actualización de proveedores, que lo que hace es recibir y actualizar la información de un proveedor cuando éste se incorpora al sistema o se modifica su información. También tenemos el catálogo de los proveedores, que se encarga de la entrada de los catálogos de los productos o condiciones de proveedores. La consulta de orden de compra, que llama a la consulta de las órdenes de compra generadas para un proveedor. La respuesta a factura a proveedor, que es el flujo que recoge la factura emitida por el proveedor como confirmación de un proceso de compra. Y el remito del proveedor, que se encarga de recibir la confirmación o resultado del remito asociado al proveedor. Ahora explicaré los flujos de salida, que son la consulta de remito al proveedor, que permite consultar el resultado del remito procesado, verificando que la información de despacho esté correcta. El registro del proveedor, que confirma que la información del proveedor ha sido registrada o autorizada correctamente en el sistema. La consulta de factura del proveedor,
que permite consultar los datos de la factura emitida para el proveedor, lo que es fundamental para el control financiero y operativo. Y ahora explicaré las relaciones que tienen con los almacenes. Proveedores es donde se almacena la información inicial actualizada de los proveedores, alimentada por el flujo de registro y actualización de proveedores y confirmada mediante el flujo de registro proveedor. Catálogo proveedor, que ahí se guardan los catálogos que contienen detalles de los productos y condiciones de cada proveedor, que se ingresan a través del flujo de catálogo proveedores. Orden de compra, que mediante el flujo de consulta de orden de compra se registra la vinculación de la orden de compra que surge de la relación con el proveedor. Factura proveedor, que la factura generada es consultada por medio del flujo respuesta factura proveedor y luego se valida a través de consulta factura proveedor. Y por último el remito proveedor, que los flujos de respuesta remito y resultado remito proveedor confirman la acción de despacho y recepción de los productos, asegurando la trazabilidad en el proceso de compra. El diagrama de flujo de datos del nivel 2 del subsistema gestión de proveedores se divide en dos subprocesos, donde el primero se denomina cargar proveedores, que este subproceso gestiona toda la interacción con los datos de los proveedores, lo que incluye órdenes de compra, facturas y remitos. Y además se ocupa de la actualización y registro de datos de los proveedores, asegurando que toda la información sea precisa y esté disponible para las operaciones del sistema. Mientras que el segundo subproceso es cargar catálogo de proveedores, que aquí el foco está en los productos ofrecidos por los proveedores, permitiendo consultar la información del catálogo y realizar actualizaciones periódicas para que los datos sean útiles y actuales. Este subproceso es crucial para garantizar que los productos estén disponibles, organizados y sean accesibles en el sistema. En el proceso gestión de compras, en primer lugar se realiza una búsqueda de los catálogos de cada proveedor. Se solicita dinero a la gestión de administración y ésta envía una respuesta. Gestión de compras envía una orden de compra al proveedor, se valida y recibe tanto una factura como un remito. Luego procede a dar alta a la orden de compra, a la factura, al remito y actualiza la lista de precios. Por último, tanto gestión de administración como control de stock le solicitan un informe de compras y la gestión de compra las envía. Bueno, en el subsistema gestión de ventas tenemos como flujo de entrada la selección del producto, el cual es el flujo que se encarga de iniciar el proceso donde el cliente elige el producto que desea comprar. Se origina desde el subsistema gestión de ventas. Luego tenemos pago del pedido, que es el que señala la recepción de un pago y activa el procesamiento del pedido. Tenemos las respuestas de datos clientes, que básicamente su función es proporcionar la información necesaria al cliente para gestionar una venta. Este se extrae desde el almacenamiento clientes. Después tenemos la respuesta de lista de precios, que es la que brinda la información de precios actualizados para calcular el costo final de una venta. Se relaciona con el almacenamiento de lista de precios. Respuestas de inventario, que permite confirmar que los productos solicitados estén disponibles. Se toman los datos del almacenamiento de inventario. Tenemos la búsqueda de informe de ventas. Este flujo recoge la información consolidada de ventas y sirve para consulta y control. Luego tenemos la respuesta factura cliente y respuesta remito cliente, y estos flujos son el resultado de procesos previos, digamos, en el mismo subsistema, y confirma que se han emitido los documentos correspondientes. Y se relaciona con dos almacenamientos, facturas clientes y remitos clientes, respectivamente. Luego tenemos los flujos de salida,
como importar datos clientes. Esto extrae la información de los clientes de forma actualizada. Se relaciona con el almacenamiento de clientes. El registrar detalle de compra guarda la información detallada de las transacciones. Tenemos búsqueda remito cliente y búsqueda factura cliente. Estos flujos son la consulta que permite verificar los documentos finales que se han generado y se almacenan en las entidades ya mencionadas. Factura y remito cliente son los documentos finales que confirman la realización del proceso de venta. Luego la confirmación del pedido notifica que la solicitud del cliente ha sido procesada y aprobada. Y por último tenemos la respuesta de informes ventas y búsqueda de datos clientes. Esto facilita la creación y el seguimiento de reportes y además de ajustar la información del cliente para consultas futuras. Dentro del nivel 2, en nuestro subsistema de gestión de ventas, hemos identificado 3 procesos claves: pedido cliente, pago cliente y búsqueda de lista de precios. El proceso de pedidos clientes se encarga de recibir y confirmar el pedido, verificando la disponibilidad en el inventario y la actualización de los datos del cliente. El pago cliente valida la transacción y genera una factura de cliente asegurando el registro de la venta. Y por último tenemos la búsqueda de lista de precios, que es la encargada de recuperar los precios actualizados desde la entidad de lista de precios, de modo que el costo aplicado a las ventas sea el correcto. El subsistema 5 de control de stock se encarga de mantener actualizado el nivel de inventario utilizando información proveniente tanto de las ventas como de las compras. Su correcto funcionamiento es crítico para la farmacia, ya que asegura la disponibilidad de productos y previene tanto la reposición tardía como el exceso de stock. Ahora hablaré de los flujos de entrada, que tenemos en la respuesta de informe de ventas, que este flujo proviene del subsistema 4 de gestión de ventas, que consolida y envía la información de las transacciones de venta y permite conocer los productos vendidos, cantidades y detalles relevantes que indican la salida de stock. Luego tenemos la respuesta de informe de compras, que este flujo se origina en el subsistema 3 de gestión de compras, que genera los informes de compra realizados para la reposición del inventario. Y este nos ayuda a indicar qué productos han ingresado al sistema, ayudando a actualizar el inventario. Por último, tenemos la actualización de stock, que la función que cumple esta es facilitar la corrección y el ajuste instantáneo de los niveles de stock en caso de discrepancias o incidencias. Luego, los flujos de salidas que tenemos en el subsistema 5 de control de stock son la actualización de inventario, que asegura que la información contable de los productos sea precisa y oportuna, lo que es crucial para la toma de decisiones en el sistema. La búsqueda de informe de ventas, que además de actualizar el inventario, este flujo permite que el subsistema de gestión de ventas consulte el estado actual del inventario para validar que las ventas se reflejen correctamente en los niveles de stock. Y la búsqueda de informe de compras, de igual manera, esta salida se comunica con el subsistema de gestión de compras para que pueda verificar que las órdenes de compra y reposiciones sean efectivamente incorporadas en el sistema. El subsistema 5 control de stock se divide en un solo subproceso llamado actualización de inventario, del cual se relaciona con 3 almacenes. El primer almacén se centra en los informes de ventas,
donde el sistema busca un informe de venta específico y recibe una respuesta con los datos necesarios. Esta relación permite que el proceso de actualización de inventario utilice información precisa sobre la venta realizada. El segundo almacén que se relaciona con el subproceso de actualización de inventario es el informe de compra, que es lo similar al anterior. El sistema realiza una búsqueda de informe de compra y recibe una respuesta con los detalles correspondientes. Esto asegura que la actualización del inventario refleje las compras recientes y mantenga un balance adecuado. Y el último almacén está directamente relacionado con el inventario. En este punto, el sistema realiza acciones como actualizar el stock y ajustar el inventario. Estas tareas son fundamentales para que el sistema refleje correctamente los niveles actuales de productos disponibles. Todos los subprocesos están conectados y convergen en el núcleo del diagrama, que es el proceso de actualización de inventario. Y esto garantiza que las acciones realizadas en cada almacén impacten de manera coordinada en el sistema. La gestión de administración, como se vio anteriormente, confirma el dinero solicitado y realiza la búsqueda del informe de compra y el de ventas. Después de recibirlos, los registra, los busca y recibe a fin de verificarlas. El diagrama de entidad-relación, o en su abreviatura DER, son herramientas para modelar la estructura de una base de datos, identificando las entidades, objetos del mundo real, las relaciones entre esas entidades y los atributos que describen las características de las entidades. En nuestro diagrama de entidad-relación tenemos las áreas de cliente y ventas. Esta área se compone de varias tablas que se interrelacionan, que permiten gestionar desde la información del cliente hasta la generación de ventas. Bueno, la tabla clientes, donde se guarda la información básica de cada cliente, tiene como principal key cliente ID. En él se almacenan datos como nombre, apellido, teléfono, email, dirección. Tiene una relación donde cada cliente puede generar múltiples transacciones, por lo que se relaciona de forma de uno a muchos con la tabla factura cliente. Cuando se realiza una venta, el sistema consulta los datos de un cliente para verificar su identidad y vincular la transacción a su registro. Luego tenemos la tabla factura cliente. En esta tabla se contiene la información general de cada venta realizada. Se registra un identificador único, el principal key, la factura como factura cliente ID. Bueno, en esta tabla la relación entre cliente y factura cliente se une de uno a muchos, ya que un cliente puede tener varias facturas. Se conecta también con otras tablas de soporte, digamos, que son detalle venta, donde cada factura puede incluir varios detalles de la venta, los productos vendidos, y el remito cliente, donde cada factura genera a su vez uno o varios remitos que documentan la entrega. Luego tenemos detalle venta. Consta del detalle de cada producto vendido, se registran los elementos como la cantidad y el precio unitario de cada artículo. Tiene una relación de uno a muchos con factura cliente. Luego tenemos el remito cliente. Esta tabla también documenta la entrega de los productos vendidos y incluye identificadores como fecha de emisión, número de remito y dirección de entrega. Se relaciona con factura cliente y se genera al mismo tiempo que se emite la factura, y esto da a entender el reflejo de la salida del producto. Luego tenemos el área de stock de productos. Se orienta más al manejo del inventario y los precios. Asegura que cada venta afecte de forma adecuada la disponibilidad de los productos.
En ella encontramos la tabla de producto e inventario, donde se almacenan los datos de cada producto. Se vincula con detalles venta, donde cada venta realizada en detalle de venta refleja un descuento en el stock y es la fuente, digamos que para validar la disponibilidad durante el proceso de ventas. Luego tenemos la tabla lista de precios. Este registra el precio actual de cada producto con atributos como el ítem ID, producto ID, que son claves foráneas. Luego tenemos precio y fecha de actualización. Se asocia directamente a producto inventario, para indicar el costo de cada producto. Durante la consulta de precios en el proceso de venta, se consulta esta tabla para poder obtener los valores correctos. En el sector de proveedores y compras tenemos 6 entidades: proveedores, orden compra, catálogo proveedor, factura proveedor, detalle orden compra y remito proveedor. En la de proveedores tenemos una primary key llamada proveedor ID y 3 atributos: nombre, contacto, dirección. En orden compra tenemos una primary key de orden compra ID y una clave foránea de proveedor ID que viene de la entidad anterior. Además tenemos 2 atributos que son fecha y estado. En catálogo proveedor tenemos una primary key de catálogo ID y una clave foránea de proveedor ID, además de un atributo de detalles -condiciones. En detalle orden compra tenemos una primary key de detalle orden compra ID y 2 claves foráneas: orden compra ID y producto ID. Además tenemos 2 atributos que son cantidad y precio unitario. Factura proveedor, hay una primary key de factura proveedor ID, una clave foránea de orden compra ID y 2 atributos: fecha de emisión y monto total. Por último, en el de remito proveedor tenemos una primary key de remito proveedor ID, una clave foránea de factura proveedor ID, una fecha de emisión, número de remito, lugar de despacho y observaciones como atributos. En el sector de informes tenemos 2 entidades: informe venta e informe compra. En informe venta tenemos una primary key de informe venta ID y una clave foránea de factura cliente ID, además de 2 atributos: fecha y resumen. Hemos afrontado diversos desafíos en cuanto a manejo de horarios y cooperación. Se tuvo más de un tropiezo en el transcurso de los días, principalmente por ser nuestra primera vez graficando y documentando un sistema de tal magnitud. Al fin y al cabo, se pudo llegar a un resultado con el que nos sentimos satisfechos, pero que es propenso a cambiar en el futuro. Lo pudimos profundizar en el informe digital que adjuntamos en la presentación del trabajo. Dicho esto, nos alegra haber realizado este video y les damos las gracias por su atención. Hasta luego.